historia, lo normal es que nos vengan a la cabeza reyes, fechas, grandes batallas, ¿verdad? Pero la historia es mucho, muchísimo más que eso. Es el eco de lo que la gente pensaba, de lo que sentía, de sus miedos y sus esperanzas. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos precisamente en eso, en cómo los historiadores empezaron a explorar esos mundos interiores. Y aquí está la gran pregunta, claro. ¿Cómo narices accedemos a la mente de alguien que vivió hace siglos? No es que nos dejaran diarios de sus emociones o grabaciones de sus pensamientos más íntimos. Este reto, precisamente este, fue lo que dio origen a una de las revoluciones más fascinantes de la historiografía moderna. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos viendo cómo era la historia tradicional para luego saltar a la revolución que supuso la escuela de los anales. Nos meteremos de lleno en qué es eso de las mentalidades, descubriremos el poder de mirar la historia con lupa, desde el individuo, y terminaremos con el debate que todavía hoy sigue muy vivo. Bien, para entender una revolución, lo primero es saber contra qué se estaba luchando, ¿no? Así que vamos a ver rápidamente cómo se concebía la historia antes de que todo esto empezara. Era una historia de acontecimientos, lo que los franceses llamaban histoire événementielle. Estaba centrada en las élites, en los grandes hombres, en las decisiones políticas que cambiaban el rumbo de las naciones. Una perspectiva importante, claro que sí, pero dejaba fuera la inmensa mayoría de la población. ¿Qué pasaba por la cabeza de un campesino o de un artesano? Esa historia simplemente no se contaba. Y entonces, en Francia, un grupo de historiadores dijo «basta ya». Querían algo más. Querían una historia total, una que incluyera a todas las personas y todos los aspectos de la vida. Aquí vemos la evolución de la famosa Escuela de los Annales, que tomó el nombre de su revista. Se suele hablar de 3 generaciones. La primera, en 1929, con Bloch y Febre, que son los que rompen la baraja. La segunda, con el gran Fernand Braudel, que se obsesionó con las grandes estructuras económicas, con las corrientes profundas de la historia. Pero es la tercera generación, a partir de finales de los 60, la que da el giro definitivo, la que mira hacia la cultura, hacia el estudio de las mentalidades. Pero ojo, lo curioso es que la semilla ya estaba plantada desde el principio. Fijaos, en 1924, mucho antes de que se hablara del giro cultural, uno de los fundadores, Marc Bloch, escribió un libro fascinante sobre la creencia medieval de que los reyes podían curar enfermedades con solo tocar a la gente. No le importaba si era verdad o no, lo que estaba analizando era la creencia colectiva. Estaba, sin saberlo, haciendo historia de las mentalidades. Y esto nos lleva al corazón del asunto, a una transformación que un historiador describió con una metáfora que es sencillamente brillante. Del sótano al desván, así lo llamó Michel Bouvel. Es perfecto. Si la historia de antes se había centrado en el sótano, es decir, la base económica, las estructuras materiales, la nueva historia quería subir al desván. Quería explorar el mundo de la cultura, de las ideas, de lo que la gente imaginaba y sentía. Un viaje de la infraestructura económica a la superestructura cultural. Entonces, ¿qué es exactamente una mentalidad? Pues no hablamos de las ideas complejas de los filósofos, Hablamos de los automatismos del pensamiento, de esas actitudes compartidas, casi inconscientes, que dan forma a cómo la gente ve el mundo. Es, en el fondo, la historia de lo que se daba por sentado. Claro, este nuevo enfoque tuvo unas consecuencias enormes. Cambió por completo no solo los temas que se estudiaban, sino también la escala, el zoom con el que se miraba el pasado. Se pasó de la macrohistoria, que es como ver el paisaje desde un avión, observando los grandes procesos a lo largo de siglos, a la microhistoria. De repente, la vida de un molinero del siglo XVI, como el del famoso libro de Carlo Ginzburg, o la de una aldea entera, como en Montaggio de Leroy Ladurie, podía servir para iluminar todo un universo de creencias. Se cambió el telescopio por el microscopio, ni más ni menos. Y para mirar por ese microscopio, la historia necesitaba nuevas herramientas, claro. Así que empezó a dialogar, y mucho, con otras disciplinas. Le pidió prestado a la antropología el interés por los ritos y los símbolos, a la lingüística la atención al detalle del lenguaje y a la psicología las preguntas sobre las emociones y las motivaciones más profundas. Un ejemplo genial de este cambio lo tenemos en historiadores como Georges Duby. Él defendía que el imaginario social, o sea, la forma en que una sociedad se ve a sí misma, no es un simple reflejo de la realidad, sino que es una fuerza histórica potentísima por derecho propio. La idea de los 3 órdenes en la Edad Media, los que rezan, los que luchan y los que trabajan, por ejemplo, dio forma a la sociedad feudal, tanto o más que la propia economía. Pero, como era de esperar, este camino no fue un paseo. Estuvo lleno de críticas y de debates muy profundos que, de hecho, llevaron a la historia por senderos completamente nuevos. Y aquí tenemos la gran objeción.
El pero fundamental. A ver, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos reconstruyendo la mentalidad de alguien del pasado y no simplemente proyectando nuestras propias ideas? Al final, dependemos de fuentes que son fragmentarias y que casi siempre se escribieron con una intención. ¿Podemos de verdad cruzar ese abismo temporal? Esta crítica fue tan potente que transformó el campo otra vez. La llamada nueva historia cultural, que es la heredera directa de todo esto, dio un paso más. Dijo, vale, en lugar de intentar acceder a la mente de una persona, vamos a centrarnos en analizar cómo el lenguaje, los textos y los símbolos construyen la realidad. La atención se movió de la experiencia interna a la representación externa. Y así llegamos a la pregunta final, una que sigue resonando con mucha fuerza hoy en día. Si aceptamos que no hay una verdad objetiva y única, y que todo historiador, al final, narra e interpreta, entonces, ¿qué es la historia? Quizá su valor no está en darnos una foto perfecta del pasado, sino en ofrecernos una conversación informada y rigurosa con él. Y esa conversación no solo ilumina el pasado, sino que nos obliga a cuestionar todo lo que hoy, en nuestro mundo, damos por sentado.